Hermanos, muy buenas tardes. Les hablo en esta tarde para poder compartir el devocional del día de hoy. Vamos a continuar con esta historia apasionante, llena de mucha enseñanza, de mucha sabiduría, que es la historia de Job. Y vamos al capítulo 19 del libro de Job para continuar esta historia, ¿no? Entonces, anteriormente nos estuvieron compartiendo acerca de cómo los supuestos amigos de Job eh, lo condenaban, ¿no? Lo culpaban de la situación que vivía, ¿no? Y cómo nuestra experiencia y nuestro corazón revelan lo que hay dentro de nosotros, ¿no? O sea, con nuestro comportamiento revelamos, ¿no? Y en esta oportunidad estos supuestos amigos culpaban a Job, ¿no? Le decían que estaba pues en esta situación tan terrible a causa de su pecado, ¿no? Eh, Ahora vamos a continuar y en el capítulo 19 y dice: Job confía en que Dios lo justificará, ¿no? Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Les dice a sus amigos, y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha vuelto en su red. Miren, hermanos, a veces es importante encontrar la diferencia y importante saber diferenciar entre llamar a las cosas por su nombre y levantar juicio contra los demás, ¿no? Estos hombres conocían muy, muy poco de Dios, hermanos. Conocían muy poco porque Dios va más allá de lo que podamos pensar, de lo que podamos esperar, ¿no? Ellos asumían que Job estaba pasando por esta situación por su pecado, ¿no? Pero ya hemos visto en repetidas ocasiones, hemos explicado que no necesariamente pasamos por situaciones difíciles a causa de nuestro pecado o el pecado de nuestros padres, sino que muchas veces nuestro corazón es probado, hermanos, y pasamos por estas circunstancias porque Dios tiene un gran propósito con esto, aún con el sufrimiento, aún con el dolor. Tiene una voluntad perfecta, no solamente en nosotros, sino en los demás. Pero esto no comprendían estos amigos porque su conocimiento de Dios era tan limitado. Y más bien le juzgaban, dice que lo vituperaban, lo molían con sus palabras a Job, porque eso nos hace sentir bien, hermanos. Cuando nosotros hablamos mal de alguien o juzgamos a alguien, muchas veces por nuestro mal corazón, eso nos hace sentir bien, nos hace sentir como si fuéramos mejor que ellos, ¿no? Y eso es orgullo, hermanos, porque nosotros podemos decir ahora tampoco es que nosotros debemos justificar todo y decir que todo está bonito y que todo está bien y que no hay problema. No se trata de eso, hermanos. No se trata ni de juzgar ni de engañarnos. Si vemos las cosas, las tenemos que ver como Dios las ve y llamar a las cosas por su nombre, hermanos. No podemos justificar, no podemos minimizar ciertas situaciones o actitudes de las demás personas y de nosotros. Lo que está mal para Dios, hermanos. Pero, a veces no lo hacemos porque estemos de acuerdo con la palabra o porque querramos el bien de las personas, sino que a veces lo hacemos por sentirnos mejor nosotros, sentirnos mejor que los demás. Y eso está muy mal, hermanos. Por eso es que siempre que podamos sentir o hacer algo, hermanos, tenemos que analizar y ver las intenciones más profundas de nuestros corazones. Estos amigos, al hablarle a Job así, al culparlo, no es que le querían hacer un bien, porque dice que lo estaban moliendo con sus palabras, sino que ellos querían sentirse mejor. Cuando nosotros hablamos de alguien, juzgamos a alguien, ojo, que es diferente decir lo que está pasando a juzgar ya ese comportamiento, a condenar a esa persona, ¿no? Entonces, ellos al condenar a Job se sentían mejor. Decían, yo no estoy pasando por eso porque yo soy mejor que Job.
Ahí está, todo el mundo decía, admiraba a Job, que era un hombre de Dios, y mira lo que está pasando. Yo soy mejor que él, así que voy a hablarle y supuestamente con buena intención voy a decirle por qué está así. Y en lugar de consolarlo, de levantarlo, porque él estaba completamente destruido por todo lo que le había pasado, hermanos, porque no era poco. La gente que lo amaba le había dado la espalda. La gente que él amaba le había dado la espalda, estaba enfermo, era aborrecible, le daba asco a los demás. Entonces, estaba en una condición realmente terrible. Y lo que menos espera una persona que esté en esa condición es que todavía a todo su sufrimiento le añadan crítica y lo empiecen a aplastar mucho más, ¿no? Es como hacer leña del árbol caído, dice, ¿no? Ya está caído, ya está destruido y ahora lo vamos a hacer leña, vamos a acabar con este árbol, ¿no? Entonces, ellos hacían eso por sentirse mejores, o sea, que había en su corazón orgullo. Y dice, pero si vosotros engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado. Job siempre hablaba de Dios, ¿se han dado cuenta? El que le había hecho todo este mal era el enemigo. Dios lo había permitido. Pero en su boca ni siquiera existía el enemigo para decirle él es responsable, sino que mi vida está en las manos de Dios. Y él decía que Dios lo había abandonado, porque todo para él era Dios. No cabía a su mente otra cosa, otra persona, todo era para él Dios. Él comía, respiraba, pensaba y vivía para Dios, ¿no? Entonces dice, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Job estaba sufriendo mucho, hermanos. Nosotros podríamos haber pensado hoy cómo habla así Job, ¿no? Pero yo quisiera que un momento te pongas en su lugar y recuerdes el momento más difícil que te haya tocado vivir. Los momentos en la vida más difíciles que te haya tocado vivir. Que todos esos momentos se te hayan juntado en uno solo. Solo imagina, hermanos, cómo estaba Job. Cuál era su sufrimiento, cuál era su dolor, su angustia, su desesperanza. Que en un momento leímos antes que decía que solo anhelaba la muerte, porque estaba tan mal, sufría tanto, sufría el abandono, el dolor de la enfermedad, el dolor en su corazón, sufría la pérdida, sufrió absolutamente todo lo que un ser humano puede sufrir. Él lo sufrió en un tiempo, todo junto. Entonces podríamos entender por qué se expresaba así, porque hermanos, no está mal expresar lo que uno siente. Muchas veces pensamos que la fe es no decir nada, ¿no? O sea, no digo nada, no digo lo que me duele, no expreso mi sentir, porque eso es falta de fe. No, eso no es falta de fe, hermano. El decir lo que sientes, el sacar todo lo que tienes dentro y entregárselo a Dios es liberador, hermanos, es sanador. Muchas veces pensamos que no tenemos que decir nada, no tenemos que quejarnos, no tenemos que llorar, no tenemos que hablar de lo que nos está pasando, porque eso es falta de fe. No, hermanos, Dios no nos ha diseñado de esa forma. Dios nos ha dado emociones, nos ha dado una boca para expresar lo que sentimos. Eso no es falta de fe, eso es sacar lo que nosotros tenemos dentro. Y Él sacaba, porque si vemos aquí lo que decía, podemos sentir su dolor, podemos sentir su angustia, su desesperanza, ¿no? Entonces eso no está mal, hermanos. Nos han enseñado mal, nos han dicho que debemos callarnos, que siempre mostrar una sonrisa en nuestro rostro, que todo está bien, que declarar bueno, y está bien declarar lo bueno, está bien declarar tu bendición, pero si en momentos tú tienes que derramar tu corazón y sacar lo que hay dentro, eso va a ser liberador, eso va a ser sanador. Y si lo hacemos delante de Dios, Dios nos va a levantar después de que nosotros hayamos derramado nuestro corazón, hermanos. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños. Se apartó de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí.
Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aun los muchachos que me menospreciaron al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios y no tener compasión, hermanos? ¿Cómo ver el sufrimiento de alguien y no sentir nosotros también dolor? ¿Cómo nos podemos llamar hijos de Dios si en la palabra de Dios dicen, ¿no?, que el que no tiene amor nada es? Nada es, no importa tu talento, tus habilidades, no importa si eres un gran orador, un gran predicador, no importa si tu vida es perfecta, si eres una persona perfecta que nunca se equivoca, que hace todo bien. Si no tienes amor, dice, nada eres. ¿Y cómo tener amor y no compadecerse por los demás, por el sufrimiento de los demás? Estos amigos no tenían compasión. Lo veían tan mal, porque no estamos hablando de que él estaba muy bien haciéndolo malo. Él estaba terriblemente mal, caído en el suelo. Y aún así no tenían compasión. No podían tener compasión. En la Biblia nos habla de acerca de Jesús, cómo sanó a mucha gente, rescató a mucha gente, porque sintió compasión, dice en la palabra. Entonces ellos no tenían compasión. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Entonces es lo que venía hablando de su sufrimiento. Dice que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre, ¿no? Entonces yo sé que, y miren, ahora vamos a ver el versículo que nos revela que después de haber expresado todo su sufrimiento y su dolor, Job dice algo impresionante. Por eso Dios lo eligió con este propósito, hermanos. Porque a pesar del dolor y el profundo sufrimiento, pero profundo sufrimiento que estaba atravesando, mire lo que dice en el 25, y esto nos levanta como cristianos y nos hace entender que si es circunstancia difícil, la podemos estar pasando, nos puede doler demasiado, pero nuestra fe en el Señor nunca termina, hermanos, porque aquí en el 25 dice, yo sé, o sea, dijo todo, se quejó, pero dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor vive, yo sé que Dios es real, yo sé que en un momento veré su gloria, veré su misericordia, veré su compasión y Él me sacará de esta situación. ¿Por qué? Porque yo sé cómo es Dios, porque yo lo conozco, porque sé que Él tendrá compasión de mí, porque sé que Él me ama, porque sé que en algún momento esto terminará y veré la gloria de Dios, hermanos. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque su corazón estaba tan herido, tan dolido, tan destruido, tan hecho trizas, su cuerpo igual. Dice, yo sé, porque él conoció a Dios. Yo sé quién es Dios, yo sé. Puede pasar todo, pero yo sé quién es Dios. Es como cuando tú confías en alguien y sabes y te hablan mal de esa persona, ha pasado algo, pero tú dices, no, yo sé, yo lo conozco, yo sé que él no sería capaz, o yo sé que lo hará. Es igual, él conocía y él sabía cómo era Dios, hermanos. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallezca, aunque esté muerto. Yo veré la gloria de Dios. Yo esperaré en Él. Yo sé que mi Redentor es el que redime, el que te saca al esclavo del hoyo profundo y lo salva. Yo sé que mi Redentor vive.
Así que decláralo, hermano, cada vez que estés pasando una circunstancia difícil. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Que esa palabra sea sembrada en su corazón y que esa palabra en este día los levante, hermanos, porque yo sé que pueden estar atravesando circunstancias difíciles, pero nuestro Redentor vive y nuestros ojos verán su gloria. Muchas bendiciones, hermanos.